Era un hombre ordinario. Nació en Barbados, en 1905, en una familia de 9 hijos. No tenía títulos universitarios. No tenía contactos poderosos. No tenía dinero. Cuando llegó a Nueva York siendo adolescente, trabajó como actor de segunda, bailando en pequeños teatros para sobrevivir. El mundo, desde afuera, no auguraba nada extraordinario para él. Pero algo ocurrió en su interior que lo cambió todo. Neville Lancelot Goddard comenzó a estudiar textos místicos con una obsesión que rozaba la locura. Leyó la Biblia no como una historia religiosa, sino como un manual psicológico cifrado. Y llegó a una conclusión que escandalizó a teólogos, académicos y al hombre común por igual, que Dios no era un ser externo en el cielo, sino la conciencia misma. Su conciencia. Tu conciencia. Y más audaz aún, que todo lo que experimentas en tu vida, el dinero que tienes o no tienes, las relaciones que atraes o pierdes, las puertas que se abren o se cierran, es simplemente el reflejo de lo que vive dentro de tu mente como un estado asumido. No como un deseo. No como una esperanza. Como una realidad ya aceptada. Neville no vendió fórmulas mágicas. No prometió riqueza sin esfuerzo. Entregó algo más poderoso y más incómodo, la responsabilidad total de tu propia experiencia. Te dijo, sin rodeos, que tú eres el autor de tu historia. Que el mundo exterior es solo una pantalla. Que la pantalla no cambia si no cambias lo que proyectas desde adentro. Y en este video vas a descubrir exactamente cómo funciona ese truco mental. Ese mecanismo que Neville describió y que miles de personas en el mundo han usado para transformar su destino, no cambiando el mundo, sino cambiando algo mucho más pequeño y mucho más poderoso, el estado de su mente. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sospecha que hay más. Más de lo que te han dicho. Más de lo que el mundo visible puede explicar. Y ese presentimiento tiene un nombre. Se llama Neville Goddard. Pocos pensadores del siglo XX tuvieron un impacto tan profundo y tan silencioso como él. No salió en los grandes medios. No fue celebrado por las universidades. Pero sus conferencias, sus libros, sus ideas, siguen circulando décadas después de su muerte en 1972, y siguen cambiando vidas con una precisión que desafía toda lógica convencional. ¿Por qué? Porque Neville no habló del mundo como algo que te pasa. Habló de él como algo que tú creas. Y esa diferencia, esa pequeña pero monumental diferencia, lo cambia todo. La pregunta que guía este video es simple: ¿cuál es ese truco mental que Neville Goddard enseñó y que tiene el poder de cambiar tu destino? La respuesta no es un ritual. No es una afirmación repetida 100 veces frente al espejo. No es visualizar un tablero de deseos y esperar que el universo te lo envíe. Es algo más sutil, más exigente y más efectivo. Es asumir el estado. Es habitar mentalmente, emocionalmente y de manera persistente la realidad que deseas como si ya fuera un hecho. No fingirlo. No desearlo. Asumirlo con una convicción tan profunda que tu mente deje de distinguir entre lo imaginado y lo vivido. Eso es lo que Neville llamó la ley de la conciencia. Y en los 7 capítulos que siguen, vamos a desmantelar ese concepto pieza por pieza, desde sus fundamentos filosóficos hasta su aplicación práctica en tu vida cotidiana. Vas a entender por qué el deseo solo no alcanza. Por qué la visualización sin estado emocional es inútil. Porque la mayoría de las personas fracasan en manifestar lo que quieren aunque conozcan la ley de atracción. Y vas a descubrir qué es lo que realmente separa a quienes transforman su realidad de quienes siguen esperando que algo cambie afuera. Este no es un video de motivación. Es un video de transformación. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy puede ser el punto de inflexión que estabas buscando. El mundo es una sombra proyectada desde dentro de ti. Desde pequeños, nos enseñaron a creer que la realidad es algo que nos llega desde afuera. Los eventos ocurren, tú reaccionas. La economía sube o baja, tú sobrevives o sufres. Las personas te tratan bien o mal, y eso determina cómo te sientes. Este modelo, el del ser humano como receptor pasivo del mundo, es el que Neville Goddard desafió con toda la fuerza de su pensamiento. Para Neville, esa visión del mundo no solo es incompleta. Es, fundamentalmente, una inversión de la verdad. El mundo exterior no produce tu experiencia interior. Es al revés, tu experiencia interior produce el mundo exterior. No como metáfora. Como mecanismo real y verificable, Neville encontró en la Biblia la confirmación de esta idea, pero leída de una manera radicalmente diferente a la religiosa convencional. Para él, los textos sagrados no narraban historia literal sino alegorías psicológicas. Cada personaje era un estado de conciencia. Cada milagro era la demostración del poder de la mente sobre la materia. Esta lectura lo llevó a una conclusión central:
Dios en el sentido más profundo no es un ser separado de ti. Es tu propia imaginación, tu conciencia creadora. Y si eso es cierto, entonces cada pensamiento que sostienes con emoción y persistencia es, literalmente, una instrucción dada al universo. Neville usaba una frase que vale la pena grabar a fuego en la memoria: el estado en el que vives determina el mundo en el que vives. No el estado que deseas. No el estado que proclamas. El estado en el que realmente habitas, en tu interior, en silencio. Cuando nadie te ve, la mayoría de las personas vive en un estado de carencia, aunque afirme querer abundancia. Vive en un estado de miedo, aunque proclame querer seguridad. Vive en un estado de soledad, aunque diga buscar amor. Y ese estado interno, no sus palabras, es el que el mundo refleja con implacable precisión. La gran mentira sobre la realidad es creer que primero tiene que cambiar afuera para que puedas sentirte diferente adentro. Neville invierte ese orden: tienes que sentirte diferente adentro para que pueda cambiar afuera. Y ese cambio interior no es emocional en el sentido superficial del término, no basta con estar de buen humor, sino en el sentido de un estado asumido con profundidad. Este principio tiene implicaciones radicales. Significa que si tu vida no ha cambiado a pesar de tus esfuerzos, no es porque el mundo sea injusto o porque no tenga suerte. Es porque el estado interno desde el que operas no ha cambiado. Y eso, aunque incómodo de escuchar, es una noticia extraordinariamente buena, porque si el problema está dentro, la solución también está dentro. Y eso significa que no dependes de circunstancias externas, de otras personas, de la economía o del destino. Dependes únicamente de tu capacidad de cambiar el estado en el que habitas mentalmente. Neville lo resumía con elegante claridad: cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás el mundo en el que vives. Esa es la gran inversión. Ese es el primer paso hacia el truco mental que transforma el destino. Si tuvieras que resumir toda la enseñanza de Neville Goddard en una sola idea, sería esta: asume el estado de la persona que ya tiene lo que deseas, y el mundo exterior se reorganizará para confirmarlo. No de vez en cuando. Siempre. Sin excepción, pero aquí está la trampa en la que casi todos caen: confundir desear con asumir. Desear es reconocer una ausencia. Es decir, quiero dinero desde un lugar que reconoce que el dinero no está. Asumir es habitar la conciencia de alguien que ya lo tiene. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia absolutamente todo. Neville explicaba que la conciencia no responde a lo que dices. Responde al estado en el que habitas. Si internamente tu estado es soy alguien que desea más dinero, el mundo te devolverá exactamente eso: más deseo de dinero, más distancia del dinero. Porque eso es lo que estás asumiendo como tu realidad. El estado asumido funciona como un termostato. No importa cuánto cambie la temperatura externa si el termostato sigue configurado en el mismo número. La habitación volverá siempre a esa temperatura. De la misma forma, no importa cuánto cambien las circunstancias externas si el estado interno sigue siendo el mismo, la vida regresará al mismo punto de partida. ¿Cómo se asume un estado? Neville era específico al respecto. No basta con pensar en ello. Se trata de sentirlo. De habitar emocionalmente la realidad deseada como si ya fuera un hecho consumado. Hacerse la pregunta: ¿cómo me sentiría si esto ya fuera verdad? Y luego vivir desde esa respuesta. Esta es la diferencia entre la visualización ordinaria y lo que Neville enseñaba. La visualización ordinaria pone la realidad deseada afuera, como algo que miras desde lejos. El estado asumido la pone adentro, como algo desde lo que vives. No la ves. La eres. Neville describía este proceso con la expresión morir a un estado y nacer a otro. Para asumir un nuevo estado, debes estar dispuesto a abandonar el viejo. Eso implica dejar de identificarte con la historia de carencia, fracaso o limitación que has llevado contigo. Y eso, en la práctica, es uno de los actos más valientes que puede hacer un ser humano. Cada vez que alguien ha cambiado radicalmente su vida, ya sea que lo haya hecho conscientemente o no, ha atravesado este proceso. Ha dejado de verse como la persona que era y ha comenzado a habitarse como la persona que quería ser, antes de que ninguna evidencia externa lo confirmara. Esa es la secuencia real. La ciencia moderna, en particular la neurociencia y la psicología cognitiva, ha comenzado a respaldar este principio desde otra dirección. Los estudios sobre identidad y comportamiento muestran que las personas actúan de manera consistente con su autoconcepto. Cambiar el autoconcepto no es un acto de fantasía. Es la intervención más poderosa y duradera posible. El estado asumido no es optimismo. No es positivismo tóxico. Es una práctica disciplinada de habitar tu futuro deseado en el presente, desde la conciencia, hasta que deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu nuevo punto de partida natural. Ese es el núcleo de la enseñanza de Neville. Imaginar es crear. No en el futuro. Ahora. Vivimos en una cultura que desconfía de la imaginación. Se la considera el territorio de los niños, de los soñadores, de quienes no han aterrizado aún a la realidad.
Se la trata como un lujo, una distracción, algo que debe dejarse atrás cuando se entra en el mundo adulto serio y responsable. Neville Goddard pensaba exactamente lo contrario. Para Neville, la imaginación no era una función secundaria del cerebro. Era la función primaria del ser. Era el mecanismo por el cual la conciencia da forma a la experiencia. Decía con toda convicción, la imaginación no es algo que tienes. Es lo que eres. Pero había una distinción crucial en su enseñanza. No se refería a la imaginación errante, la que salta de pensamiento en pensamiento sin dirección ni emoción. Se refería a la imaginación disciplinada, enfocada, intencional y emocionalmente cargada. La imaginación que no solo pinta imágenes, sino que habita realidades. Neville llamaba a esto imaginar vívidamente. Y su técnica más conocida para lograrlo era lo que llamaba la escena revisada: tomar un evento de la vida real que no salió como querías, y revisarlo en tu mente hasta que tenga el desenlace que deseas. No como ejercicio de consuelo, sino como acto creador que siembra una nueva expectativa en la conciencia. La ciencia del aprendizaje motor ha demostrado que el cerebro no distingue con claridad entre una acción ejecutada físicamente y una imaginada con suficiente intensidad. Los atletas que visualizan sus movimientos activan los mismos circuitos neuronales que quienes los practican físicamente. Neville no conocía esta neurociencia, pero la vivió y la enseñó décadas antes de que existiera. La imaginación, en la enseñanza de Neville, tiene un poder particular cuando se ejerce en el estado hipnagógico, ese borde entre la vigilia y el sueño. En ese estado, la mente crítica se relaja, las defensas del ego bajan, y las imágenes e ideas tienen acceso directo a las capas más profundas de la conciencia. Es el momento ideal para sembrar el estado deseado. Una de sus técnicas más poderosas consistía en crear una escena corta, de no más de 1 minuto, que implicara que tu deseo ya se había cumplido. Una conversación imaginaria con alguien que te felicita. Un gesto físico que solo harías si lo que deseas fuera ya real. Una sensación corporal asociada al logro. Y repetirla, cada noche, antes de dormir, con plena entrega emocional. Lo que hace que esta técnica funcione no es la repetición mecánica. Es la calidad del estado que logras habitar durante esa escena. Si la vives con genuina emoción, con la sensación real de que es verdad, tu conciencia la registra como experiencia. Y lo que la conciencia registra como experiencia comienza a organizarse en el mundo exterior para hacerse consistente. Neville insistía en que la imaginación no es pasiva. No es soñar despierto sin consecuencias. Es una forma de acción. Tal vez la forma más poderosa de acción que existe, porque opera directamente sobre el nivel causal de la realidad, antes de que nada sea visible, antes de que nada sea físico, en el espacio donde todo comienza. Imagina el fin, decía Neville. No el camino. No los pasos. El fin ya cumplido. Porque cuando tu conciencia habitó plenamente ese fin, el camino aparece solo, con una naturalidad que a veces parece milagrosa, pero que es simplemente la consecuencia inevitable de haber cambiado el estado interno. Uno de los libros más conocidos de Neville Goddard lleva un título que lo dice todo: El sentimiento es el secreto. Y en ese título hay una verdad que la mayoría de quienes estudian manifestación y desarrollo personal pasan por alto: el pensamiento sin sentimiento es inerte. El sentimiento es el catalizador. Es la corriente eléctrica que activa el circuito. Neville explicaba que el subconsciente, que es quien finalmente organiza tu realidad exterior, no responde a palabras ni imágenes frías. Responde al sentimiento. Es el lenguaje emocional el que imprime una idea en las capas más profundas de la mente. Y una vez impresa ahí, esa idea busca expresarse en el mundo externo con la misma determinación con que una semilla busca la luz. Aquí está la trampa más frecuente. Las personas piensan en lo que quieren, lo visualizan brevemente, quizás repiten algunas afirmaciones. Pero el sentimiento que subyace a todo ese proceso es de duda, de veamos si funciona, de distancia emocional con la realidad que dicen desear. Y esa duda, ese sentimiento real, es lo que la conciencia registra. No las palabras. El sentimiento. ¿Qué es exactamente el sentimiento del que habla Neville? No es entusiasmo forzado. No es alegría artificial. Es algo más específico. Es la sensación de alivio, de completitud, de ya está que experimentarías si lo que deseas ya fuera un hecho en tu vida. Es la emoción que pertenece a ese estado, no la que proyectas hacia el desde afuera. Hay una diferencia enorme entre sentir gratitud por algo que aún no tienes como si ya lo tuvieras, y sentir el deseo ansioso de que llegue. El primero es el sentimiento del estado asumido. El segundo es el sentimiento del estado de carencia. Y tú puedes tener la misma visión en mente, pero el sentimiento que la acompaña cambia completamente lo que estás creando. Neville recomendaba una práctica simple pero profunda. Antes de dormir, cuando el cuerpo está relajado y la mente comienza a ceder, preguntarte qué sentirías si tu deseo más importante ya estuviera cumplido. Y luego permanecer en ese sentimiento. No analizarlo. No cuestionarlo. Solo habitarlo,
con la mente en blanco y el cuerpo en reposo. Este estado de sentimiento previo al sueño es particularmente poderoso porque es en ese umbral donde el subconsciente es más receptivo. Lo que sientes en el momento de quedarte dormido siembra directamente en el terreno más fértil de la mente. Neville lo sabía por experiencia propia, y su enseñanza sobre el sueño como herramienta de creación sigue siendo una de las más originales y efectivas. En términos modernos, podríamos decir que Neville estaba describiendo algo muy cercano a la programación emocional del cerebro. Los neurocientíficos saben hoy que las emociones consolidan memorias y expectativas de una manera mucho más duradera que la cognición racional. El sentimiento no es un efecto secundario del pensamiento. Es su componente más poderoso. El problema de la mayoría de las personas no es que no sepan lo que quieren. Es que no saben sentirse como si ya lo tuvieran. Y no saben hacerlo porque su punto de referencia es siempre la realidad externa actual, lo que ven, lo que tienen, lo que les falta. Neville enseñaba a hacer exactamente lo contrario, usar la realidad interior deseada como punto de referencia. Siente la realidad de lo invisible, decía Neville. Porque lo invisible, una vez sentido como real, no tarda en hacerse visible. Esa es la secuencia. Ese es el secreto que está en el título de su libro más famoso. Y ese es el segundo pilar del truco mental que cambia el destino. Uno de los conceptos más revolucionarios y contraintuitivos de toda la enseñanza de Neville Goddard es el que él llamó la revisión. Y dice algo que, en el primer momento, puede sonar absurdo, que el pasado puede ser cambiado. No con una máquina del tiempo, sino desde la conciencia. La revisión parte de una premisa clara: el pasado que recuerdas no es un hecho objetivo fijo. Es una interpretación. Una narración que construiste sobre los eventos. Y esa narración tiene efectos reales sobre tu presente y tu futuro. Porque la historia que cuentas sobre lo que fue determina lo que esperas que sea. Si en tu historia personal llevas el relato de que siempre te va mal en los negocios, ese relato no es neutral. Es un estado asumido sobre tu pasado que se proyecta como una expectativa sobre tu futuro. Y tu conciencia, fiel a ese estado, organizará los eventos futuros para confirmarlo. No por crueldad, sino por coherencia. La revisión consiste en tomar esos eventos pasados que aún cargan peso emocional negativo y reescribirlos mentalmente con el desenlace que hubiera querido que tuvieran. No como negación de lo ocurrido. Como creación activa de una nueva narrativa que reemplace a la antigua en el registro emocional de tu conciencia. Neville era específico: la revisión no es solo imaginar el evento diferente. Es vivirlo diferente en tu mente, con la misma intensidad emocional que si estuviera ocurriendo ahora. Entrar en la escena, cambiar el diálogo, cambiar el desenlace, sentir cómo te sentirías si hubiera ocurrido así. Y repetirlo hasta que el nuevo registro sea más vívido que el antiguo. ¿Por qué esto funciona? Porque la conciencia opera desde el presente, no desde el pasado. Y si el presente que habitas emocionalmente es el de una experiencia reescrita, esa experiencia reescrita se convierte en el nuevo punto de partida desde el que proyectas tu futuro. Las expectativas cambian porque el estado emocional de referencia ha cambiado. La psicología moderna ha documentado algo llamado reconsolidación de la memoria. Cada vez que recuerdas un evento, la memoria se vuelve temporalmente modificable. No es un archivo estático. Es una narración en curso. Y con las intervenciones correctas, esa narración puede ser reescrita de maneras que tienen efectos reales en el comportamiento y las expectativas futuras. Neville aplicaba esta técnica no solo al pasado lejano, sino al pasado inmediato. Si una conversación del día no salió bien, antes de dormir la revisaba mentalmente hasta que en su mente tenía el desenlace que deseaba. Si un evento del día lo afectó negativamente, lo reescribía. No para engañarse, sino para no permitir que una experiencia negativa se sedimentara como estado. Esto tiene implicaciones liberadoras y exigentes al mismo tiempo. Liberadoras porque significa que ningún pasado es una condena definitiva. Que ninguna historia de fracaso o dolor tiene que ser la narrativa permanente desde la que vives. Exigentes porque requiere disciplina constante, la práctica diaria de no dejar que la realidad externa dicte el estado interno. La revisión es, en última instancia, un acto de soberanía sobre tu propia narrativa. Es ejercer el poder creador de la conciencia no solo hacia el futuro, sino sobre la historia que te ha traído hasta aquí. Y al reescribir esa historia desde adentro, cambias el suelo desde el que crece tu futuro. Hay una pregunta que Neville consideraba la más importante que un ser humano puede hacerse, más importante que ¿qué quiero?, más importante que ¿cómo lo consigo? La pregunta es, ¿quién creo que soy? Porque todo lo que atraes, todo lo que permites, todo lo que construyes, es una expresión directa de tu respuesta a esa pregunta. El autoconcepto no es lo que dices que eres cuando te presentas. Es lo que crees en silencio, en el nivel más profundo de tu experiencia, que eres y que mereces. Es el conjunto de supuestos que das por sentado sobre ti mismo.
Y esos supuestos operan como un filtro invisible que procesa toda tu experiencia y determina qué entra en tu vida y que no. Neville era radical al respecto. Tu vida actual no es el resultado de lo que has hecho. Es el resultado de lo que crees que eres. Las acciones fluyen del ser. Y si el ser que asumes tener es limitado, temeroso, indigno o pequeño, ninguna cantidad de acción externa podrá compensar ese estado interno. El termostato siempre gana. Aquí está la razón por la que tantas personas que reciben dinero inesperado lo pierden rápidamente. Por la que personas que encuentran la pareja que buscaban la sabotean sin querer. Por la que los logros no llenan el vacío que esperaban llenar. Porque el autoconcepto no había cambiado. Y el autoconcepto es más poderoso que cualquier circunstancia externa. Cambiar el autoconcepto no es fácil. Requiere una práctica deliberada de asumir un nuevo yo. No afirmarlo verbalmente. Asumirlo. Comportarse desde él. Tomar decisiones desde él. Responder a los eventos desde él. Incluso cuando la evidencia externa contradiga ese nuevo yo, seguir habitándolo. Especialmente entonces, Neville hablaba de esto con la imagen de un actor. Un gran actor no solo dice las palabras del personaje. Habita al personaje. Se convierte en él durante el tiempo de la actuación. Y Neville decía, haz lo mismo contigo mismo, pero no durante 2 horas en un escenario. Hazlo persistentemente, en cada momento de tu vida cotidiana. Una práctica específica que Neville recomendaba era hacerse preguntas desde el nuevo autoconcepto. ¿Qué haría la versión de mí que ya tiene esto que deseo? ¿Cómo respondería a esta situación la persona que ya soy en el estado que asumo? Y luego, en la medida de lo posible, actuar desde esa respuesta. No imitar. Ser, el autoconcepto también filtra lo que te permites desear. Las personas con un autoconcepto limitado ni siquiera se permiten soñar con ciertas cosas porque en algún nivel creen que no son para ellos. Esa restricción no viene de afuera. Viene de adentro. Y Neville desafiaba constantemente a sus oyentes a expandir su sentido de lo que les pertenece por derecho de conciencia. Hay algo que Neville llamaba la ley de los iguales. Tu mundo exterior solo puede contener lo que tu mundo interior acepta como verdadero sobre ti. Si internamente no te ves como alguien próspero, el mundo no puede mostrarte prosperidad de manera duradera. Si internamente no te ves como alguien amado, el amor que llegue se irá pronto. No porque seas indigno, sino porque el autoconcepto es el molde y la experiencia es el metal fundido que lo llena. Transformar el autoconcepto es el trabajo más profundo y más rentable que existe. Es la raíz de todo cambio real. Y Neville decía que ese trabajo no requiere años de terapia ni condiciones especiales. Requiere una decisión. La decisión de asumir una nueva identidad y habitarla con la misma naturalidad con que habitas la antigua. Un momento a la vez. Un estado a la vez. Todo lo que Neville Goddard enseñó puede ser fascinante en teoría. Pero Neville insistía con fuerza en una cosa: esto no es filosofía para contemplar. Es tecnología para usar. Y la diferencia entre las personas que transforman su vida con estas ideas y las que simplemente las disfrutan como contenido interesante es una sola. La práctica diaria de la enseñanza de Neville comienza con algo tan simple como esta pregunta cada mañana: ¿desde qué estado voy a vivir hoy? No qué voy a hacer hoy, sino quién voy a ser hoy. Esa pregunta orienta la intención de la jornada hacia el nivel causal, el nivel donde realmente se crea la experiencia. El primer ejercicio práctico es lo que podríamos llamar la escena del fin. Elige un deseo específico, algo concreto que quieras que sea verdad en tu vida. Ahora crea una escena breve, de menos de 2 minutos, que implique que ese deseo ya se cumplió. Una escena que solo podría ocurrir si eso ya fuera real. Y vívela en tu imaginación con plena entrega emocional. El segundo ejercicio es la revisión nocturna. Antes de dormir, repasa el día. Identifica cualquier momento en que reaccionaste desde un estado que no quieres reforzar, una respuesta de miedo, de resentimiento, de escasez, de insuficiencia. Revísalo. Reescríbelo en tu mente hasta que en tu versión imaginada hayas respondido desde el estado que deseas habitar. El tercer ejercicio es la pregunta de identidad. Al menos una vez al día, hazte esta pregunta: si ya fuera la persona que deseo ser, ¿cómo respondería a esto que estoy enfrentando ahora? Y luego, en la medida de lo posible, actúa desde esa respuesta. No en cada decisión de inmediato, pero sí de manera creciente y consistente. Neville también enfatizaba la importancia de la persistencia. No como esfuerzo tenso y desesperado, sino como constancia tranquila y confiada. Como la de alguien que plantó una semilla y no la desentierra cada día para ver si está creciendo, sino que riega con confianza, sabiendo que la naturaleza hace su trabajo. Esa es la actitud del estado asumido con madurez. Uno de los mayores obstáculos en la práctica es lo que Neville llamaba las voces del mundo, las circunstancias externas que contradicen el estado que estás asumiendo internamente.
El extracto bancario que muestra lo contrario de la abundancia que imaginas. La persona que sigue comportándose como siempre. La situación que no ha cambiado. Neville decía, no les des poder. No porque debas ignorarlos, sino porque sabes que son efectos de un estado pasado, no evidencia del futuro que estás creando. La constancia en la práctica produce algo que Neville describía como el clic, el momento en que el estado asumido deja de ser un esfuerzo y se convierte en una residencia natural. Cuando ya no tienes que recordarte quién quieres ser porque simplemente lo eres. Ese momento no llega de golpe. Llega gradualmente, como el amanecer, con cada día de práctica como un paso más hacia la luz. Neville también advertía sobre un error común, practicar la enseñanza con desesperación, con la ansiedad del ¿por qué no llega todavía? Esa ansiedad es, en sí misma, un estado. El estado de la espera ansiosa. Y ese estado produce más espera ansiosa. La confianza, la calma, la certeza tranquila de que lo asumido ya es real aunque aún no sea visible, eso es lo que sostiene el proceso. Vivir la enseñanza de Neville no es una práctica de una vez. Es una forma de relacionarse con la propia mente y con la realidad de manera permanente. Es reconocer en cada momento que eres el autor de tu experiencia. Que tienes el poder de elegir el estado desde el que vives. Que ese estado determina el mundo que encuentras. Y que esa es, en última instancia, la libertad más profunda que existe. Lo que Neville Goddard enseñó no es una promesa de vida fácil. No es una técnica para evitar el esfuerzo ni para saltarse el camino. Es algo más honesto y más poderoso que todo eso, es la comprensión de que el nivel desde el que vives determina la calidad de lo que construyes. Que cambiar el estado interno no es un lujo espiritual, es la intervención más eficiente y más duradera que existe. Hemos recorrido en este video los 7 pilares de su enseñanza: la inversión de la realidad, el estado asumido, la imaginación creadora, el sentimiento como secreto, la revisión del pasado, el autoconcepto y la práctica diaria. Cada uno de ellos es una pieza del mismo mecanismo. Y ese mecanismo tiene un nombre simple: conciencia. El truco mental que cambia el destino no es un truco en el sentido superficial de la palabra. Es una comprensión profunda de cómo funciona la mente, de cómo la conciencia da forma a la experiencia, de cómo el estado que habitas en silencio es el arquitecto invisible de todo lo que ves en tu vida. Y esa comprensión, llevada a la práctica con consistencia, no con perfección, con consistencia, tiene el poder de transformar cualquier área de tu vida. No algún día. Comenzando hoy. Comenzando ahora. Con la pregunta que Neville haría si estuviera aquí: ¿desde qué estado vas a vivir el resto de este día? Ese es el punto de partida. Ese es el poder. Ese eres tú. Si este video te ha movido algo por dentro, si has sentido que alguna de estas ideas enciende algo en ti, actúa desde ese estado ahora mismo. Comparte este video con alguien que lo necesite, déjanos tu comentario sobre qué idea te llegó más profundo, y suscríbete a Código de Mentalidad si aún no lo has hecho. Porque aquí no venimos a consumir contenido. Venimos a transformar la forma en que habitamos nuestra mente. Hasta el próximo video.